Buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de Hosteltour Televisión en el que abordaremos el presente, pero también las perspectivas de un producto turístico que no ha dejado de crecer en décadas, tanto en oferta como en popularidad y en sofisticación. Hablamos de los cruceros. Se trata de un sector con un gran potencial en el que las navieras y empresas auxiliares están haciendo sobradamente sus deberes en materia de sostenibilidad, con barcos cada vez más eficientes, pero también más atractivos para una demanda multigeneracional y ávida de nuevas experiencias. Su esfuerzo estratégico y económico también por avanzar en esta materia medioambiental topa con frenos, como es la falta de puertos con conexiones eléctricas, por ejemplo, una asignatura aún pendiente, pero a nivel mundial. Entre tanto, continúa el afán de entendimiento con los destinos por lograr una ordenación razonable del flujo de visitantes que contribuya a la aceptación social, por un lado, pero sin frenar por ello el impacto tan positivo económico que generan. De hecho, la próxima temporada se avecina con novedades destinadas a reforzar el atractivo de este producto en mares, en ríos, pero también en tierra, como hoy vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano con nuestros invitados al programa. Así que con nuestros invitados de hoy en el plató vamos a tratar de responder a estas y otras muchas cuestiones y para ello contamos con la asistencia y la participación de Alfredo Serrano. Él es el director de CLIA en España, la patronal internacional de los cruceros. Alfredo. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más. Está también Santiago Méndez Cuesta, él es el director del departamento de cruceros de Aboris. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues fenomenal, encantado de estar con vosotros. Encantado también de que nos acompañéis, en vuestro caso, por primera vez. Sí. También Virginia Quintairos, ella es la Managing Director de Intercruises. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. También por desplazarte a nuestros estudios en Mallorca. Y Sofía Basterra, directora de comunicación de MSC Cruceros en España. Sofía. Buenas noches. Pues como digo, gracias a los cuatro por estar hoy aquí con nosotros. Vamos a profundizar en esa cuestión, ese segmento turístico tan relevante como es el de los cruceros, como hemos visto en la introducción, pues una industria que no ha parado de crecer en estos últimos años y que plantea desafíos no solo comerciales, sino también un poco más, que van más allá, más estratégicos y más globales. Lo vemos con esta introducción que lanza alguna de las cuestiones que luego abordaremos en la tertulia. Los puertos españoles volvieron a batir todos los récords en 2025 en cuanto a cifras de cruceristas y buques recibidos. Los datos de Puertos del Estado hablan de más de 14 millones de pasajeros de cruceros, casi un 10% más que el año anterior. El número de barcos aumentó incluso más, un 14%. En este marco persiste la importancia de la sostenibilidad de la actividad como objetivo primordial. En lo medioambiental, según un reciente informe de la patronal de líneas de crucero CLIA, el 60% de la flota mundial puede ya conectarse a la red eléctrica en puerto y este número sigue creciendo. Todo ello conlleva una inversión de miles de millones de dólares. Sin embargo, solo un 3% de los puertos en los que operan ofrece este tipo de conexión. Es un porcentaje muy pequeño, teniendo en cuenta que, para 2030, la legislación europea establece que todos los grandes puertos del continente deberían contar con ella. Mientras, en el plano social y económico, hay también algunos retos importantes. En algunos destinos, como es el caso de Palma, y también otros como Barcelona o Venecia, se han impuesto límites a la actividad. En cambio, sectores productivos que se alimentan de ellos piden que no se desaproveche su potencial de generación de riqueza y de contribuir a reducir la estacionalidad. ¿Existe la posibilidad de conjugar todos los objetivos? ¿Qué futuro espera al turismo de cruceros? En muchas ocasiones, cuando hacemos el análisis, el planteamiento, un balance de la industria en general, nos quejamos de que siempre la hacemos cuantificándola, ¿verdad? De hecho, nos quejamos a veces en el sector que los medios generalistas cuantifican siempre, ¿no? Oye, este verano han venido este año tantos turistas, pero al final es un indicador, y lo veíamos en la introducción, de la robustez del segmento que hoy tenemos aquí representado, además con una variedad muy relevante y que nos va a dar una visión muy transversal de lo que es esta industria.
Yo os pediría para empezar precisamente que desglosemos un poquito más, que profundicemos un poquito más de alguna forma en esas grandes cifras que han quedado en la introducción, porque creo que del mismo modo simplifican un poco el análisis. Estamos viendo que son crecimientos, 14% en flota, algo parecido también en pasajeros, pero esto va mucho más allá, ¿verdad, Alfredo? Con tu visión más transversal, ¿no? más global, como responsable en España de la patronal de los cruceros, ¿cuál es la foto que haces de este momento actual de la industria que representas? Bueno, yo creo que la industria se encuentra en un momento dulce. Es verdad que fuimos seguramente uno de los sectores más golpeados por la pandemia, pero la recuperación ha sido espectacular. Y bueno, pues los datos y el comportamiento de los últimos 2 o 3 años así lo confirman en todo el mundo y especialmente también en España. España, que continúa siendo el segundo mercado receptor de cruceros de Europa, el cuarto mercado emisor de cruceristas y bueno, yendo más allá de lo que pueda ser el número de personas, un sector que ha conseguido mantener esa fidelización del cliente, que siempre ha sido uno de los activos más importantes del sector, pero abriéndose a nuevos segmentos, a nueva tipología de cruceristas, abriendo rutas, abriendo puertos de embarque y desembarque, lo cual es muy importante en nuestro país. Y luego, pues creo que ya se mencionaba, avanzando decididamente hacia la descarbonización, que es el último reto que yo creo que nos queda y estamos en muy buen camino para tener una sostenibilidad prácticamente absoluta. Muchas veces cuando hablamos de esta industria, hablamos de barcos y hablamos de destinos, pero esas actividades que se desarrollan en los destinos requiere de toda una industria a su alrededor, ¿verdad, Virginia? Tú representas un poco todo ese ámbito en el que cuando hemos hablado en la introducción de novedades, de crecimiento en las flotas, por un lado, en los destinos también, ¿cuál es la foto que hacéis desde tierra, ¿no? Bueno, hablábamos de mar, de ríos, pero también en tierra. La foto que hacer desde tierra. Desde tierra, coincido con Alfredo, es una situación muy dulce. Para nosotros en Intercruces también ha supuesto un crecimiento orgánico que corresponde al crecimiento que han tenido los puertos españoles. Nos ha supuesto algo más de 3.000 escalas anuales y bueno, tenemos un buen mix, como decía Alfredo, entre lo que es excursiones a lo que es el puerto base, que es embarque y desembarque. Sí que tenemos unos destinos que obviamente están más enfocados y tienen las infraestructuras hacia ello, ¿no? Para hacer puerto bases. Pero muy bien, hemos estado con 3.000 escalas, como he dicho, más de 1.100.000 de pasajeros en excursiones. E incluso si luego miramos dentro de las diferentes regiones dentro de España, para mí el 2005 la que ha crecido muchísimo es Canarias. Canarias el invierno pasado creció un 40%. Y este invierno para nosotros ha supuesto otro 10% de incremento. O sea que incluso dentro del territorio español, si empezamos a hablar de diferentes regiones, ves que el crecimiento es distinto. Entonces nosotros que hacemos excursiones... Y de crecimientos por algún lado también. Totalmente. Y esto lo trasladas a todo tipo de diferentes segmentos en servicios, principalmente, en donde desde transportes, guías, hostelería, visitas, todo lo que es logística, nosotros somos también consignatarios, con lo cual esto lo trasladas a una riqueza económica local muy importante. En destino. Hablar de Canarias, de hecho esta semana publicamos, o la anterior, ¿no? La inauguración de la terminal más grande de Gran Europa, Canaria, ¿no? Las Palmas de Gran Canaria, sí. Sofía, cuando hacemos la foto al final tenemos que tener también, está la patronal, pero tenemos que tener también el caso de una naviera, en el caso de MSC, pues líder, ¿no? Sí, bueno, para nosotros 2025 efectivamente y muy alineada con Alfredo y con Virginia, ha sido un año maravilloso, dulce, no tengo palabras, ¿no? O sea, ha sido un año muy bueno. Nosotros, en nuestro caso, inauguramos un barco nuevo, MSC World America, que está en el Caribe, y además anunciamos 10 barcos, un pedido de 10 barcos más para los años que vienen. Entonces, el primer pedido fue en mayo, 2 barcos más a Chandiers del Atlantique, en Francia, en el astillero. En noviembre dijimos, ¿por qué si ya vamos a hacer 6? Bueno, pues otros 2 más. Y en diciembre, bueno, pues anunciamos que vamos a empezar a trabajar con Meyer, con el astillero alemán, y vamos a tener 6 barcos nuevos más en los próximos años. Entonces, bueno, ¿qué puedo decir? ¿No? Pues un año maravilloso, un poco en línea también en los puertos. Para nosotros los puertos, pues ya tenemos 9 puertos de embarque en España. Desde 2019 que teníamos 3, ahora que tenemos 9, el año pasado inauguramos Lanzarote,
un poco también en línea con lo que comentaba Virginia, de Canarias. Y también pues, el crecimiento en Canarias ha sido muy importante. Nosotros en la temporada 24-25 teníamos un barco de 2.600 pasajeros en capacidad máxima. En esta temporada actual, 2025-2026, tenemos un barco de unos 3.600 y ya en la temporada 2026-2027 vamos a tener un barco de 4.200 de capacidad máxima. Entonces, esto es verdad que Canarias está muy bien. Profundizaremos en esa tipología de flota que creo que es una de las tendencias que hay a nivel de mercado. Santiago, en tu caso como responsable de este segmento en el gran operador nacional como es Aboris, tienes una visión pues que va un poquito más allá de lo que estamos viendo hasta ahora porque es más comercial, más de producto, más de consumidor. Profundizaremos en ella también, pero tu foto inicial, ¿cuál sería, Santiago? Bueno, la verdad es que es una foto, pues la verdad es que muy buena, ¿no? Y muy esperanzadora, como han dicho todos los compañeros. Es verdad que para nosotros es fundamental que las navieras tengan más barcos, que haya más puertos, que efectivamente las cosas funcionen y a partir de ahí pues hemos notado que hay una cierta tendencia también de cambio en la tendencia de los clientes y esto yo creo que es fundamental para que España crezca. Nosotros estamos encantados porque los últimos años estamos creciendo a doble dígito, con lo cual para nosotros es un producto aunque es difícil o es más complicado de vender para los agentes de viaje y para eso tenemos un plan de formación que ahora te contaré o luego hablaremos un poco porque para nosotros es importante, sí que hemos notado pues, que el cliente ha cambiado, o sea, el cliente ha bajado la media de edad, ya estamos en unos 40 años, el cliente ya es multinacional, con lo cual también eso favorece. Hemos notado también que es un producto seguro, da garantías, está completo, es un producto también alternativo a las costas, donde ya quizás a lo mejor ya es muy repetitivo. Hemos notado que hay también clientes nuevos, con lo cual esto es muy bueno y que repiten, con lo cual un porcentaje casi del 30%, con lo cual esto para nosotros es como te decía, pues es fundamental y sobre todo pues también es que es muy rentable para nosotros vender el producto de cruceros, pues es rentable. Entonces, garantía, rentabilidad y seguridad para nosotros es un binomio perfecto. Una combinación, ¿no? Perfecta. Ya estamos viendo, lo hemos visto en la introducción sobre todo y también en vuestra primera intervención y así vamos a hacer un poco esta tertulia, la vamos a dividir en dos grandes bloques, el bloque de los retos pues digamos globales que tiene esta industria, hablamos de puertos, hablamos de sostenibilidad, podríamos hablar de electrificación, hablamos de flujos turísticos y luego por otra parte vamos a hablar también de producto, de cambio en los modelos de flota, de cómo ha cambiado también el cliente, entiendo que está muy relacionado con ello, con lo cual si os parece nos centramos primero de lo macro a lo micro y bueno, vamos un poco a esos retos que plantea este negocio como industria, que algunos de ellos ya los habéis aportado, sobre todo Alfredo en tu primera intervención, si hablamos de sostenibilidad, siendo el primero de ellos, porque creo que de él cuelgan no solamente la sostenibilidad medioambiental, que en muchas ocasiones es la primera en la que pensamos, sino también los flujos en destino que ocasiona que en algunos territorios pues ya haya tenido que haber un decrecimiento forzado por parte de los gestores del territorio. ¿Cuáles son los grandes retos, Alfredo, que creéis y cómo estáis ya desde hace años, porque lo hemos hablado en otras ocasiones, posicionando la industria en ello? Bueno, hay uno muy importante que no debemos olvidar, que ya prácticamente nos acostumbramos, pero es la inestabilidad geopolítica, que creo que esto es algo que, bueno, precisamente en estas fechas pues no podemos olvidar. Evidentemente el sector, una de las características de los cruceros es que sus activos son móviles y por lo tanto pueden posicionarse en un lugar u otro, y eso que antes era algo que se ocurría cada 5, cada 8, cada 10 años, tristemente ahora está ocurriendo con más facilidad, pero si hay un sector que es capaz de adaptarse a las circunstancias y por supuesto que tiene la seguridad por encima de todo, es el de los cruceros. Pero bueno, obviando por un instante esta situación en la es casi más un argumento comercial ese, ¿eh? Se lo podíamos colocar a Santiago. Pero es una realidad. Sí, no, correcto, sí, lo estamos viendo ya con la situación en el estrecho y el redireccionamiento de alguna flota. Y lo hemos visto toda la vida con huracanes, por ejemplo, en el Caribe. O sea, quiero decir, en el Caribe toda la vida me voy a ir a Punta Cana de vacaciones, ¿no? Te vas a Punta Cana de vacaciones y te quedas en un hotel encerrado. Si tienes un huracán. El capitán del barco, tú cuando firmas el contrato con la naviera, bien te pone, ¿no? La seguridad es lo primero y el capitán tiene la última palabra. Yo el año pasado estuve en uno por el Caribe, que teníamos que ir a Jamaica, Gran Caimán y Cozumel.
Y nos cambiaron totalmente. O sacamos en otra punta de México, en Honduras, tal. Oye, un crucero, un solazo maravilloso, lo pasamos pipa y no tuvimos ningún problema. Entonces esto es... Desde luego, desde luego. Pero bueno, yendo quizá a los retos que de alguna manera continuarán y llevan con nosotros un tiempo y van a continuar seguramente también. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con la descarbonización y la protección medioambiental. Aquí podría hablar horas sobre el tema. Nuestro compromiso con la no utilización de los recursos hídricos, de los territorios, con un 98% de nuestra flota capaz de producir y de abastecerse de su propio agua, el tratamiento de los residuos, con niveles de reciclaje o de segregación de residuos muy superiores a los que se encuentran en los destinos en tierra. España como promedio se está acercando a un 30% en lo que tiene que ver con la recogida selectiva de residuos. A bordo de los barcos se supera el 50%, es decir, casi el doble. El tratamiento de aguas residuales y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las emisiones aéreas. La utilización en la actualidad por un porcentaje muy significativo de nuestra flota, más del 30% de gas natural licuado como combustible primordial, que evidentemente elimina todas las emisiones, sigue contribuyendo porque es un combustible fósil al calentamiento global, pero no emite ningún tipo de gas que pueda producir problemas para la salud. Y además, y por supuesto, todo el camino que se está avanzando en nuevos combustibles. Ahí, todo lo que tenga que ver con la descarbonización, yo creo que de la misma manera que otros sectores han explicado y nosotros que no depende de ellos. Nosotros operamos barcos, pero no los construimos ni producimos nuestros propios combustibles, pues evidentemente estamos en la... En ese ámbito de la descarbonización, entiendo que las flotas, has hablado de todos los nuevos barcos que vais a poner en funcionamiento en los próximos años, ya están en esa línea, incluso con la posibilidad de electrificarse, claro, si hubiera electricidad en los puertos. Todos nuestros barcos de MSC Cruceros desde 2022 están propulsados por gas natural licuado. Eso como principal. Luego también estamos trabajando con biogás natural licuado, que sería ya como lo ideal, ¿no?, en el contexto en el que estamos. Y además luego también la electrificación, que por cierto tenemos que celebrar que ya por fin tenemos un puerto español al que nos podemos conectar, que es Cádiz, la semana pasada ha sido. Correcto. Nosotros 19 de 23 barcos que tenemos actualmente están preparados para conectarse. Y estamos remodelando los 4 que nos quedan para que se puedan conectar. Entonces estamos para cumplir con la norma, pero no porque podáis conectaros en los puertos, ¿no? Porque solo un 3% de los puertos... Pero es que nosotros no lo hacemos por cumplir con la norma. O sea, al final... Ya, pero quiero decir, que llegáis a puerto y no podéis enchufar. Ya. O sea, nos ha pasado que bueno, pues hay en puertos del mundo que sí puedes y se nota un incremento de los últimos años ahora, por supuesto, o sea, de la diferencia entre 2024 y 2025 de nuestras conexiones a tierra, creo que fue alrededor de 144 en 2024, 325 en 2025. Entonces, bueno, estamos hablando de números que van creciendo. Déjame que haga solo una pregunta, Alfredo. ¿España cómo está posicionada en ese sentido? A nivel y ahora sigues tú. A ver... acabas de decir que solo Cádiz, pero hay... No, por supuesto, hay proyectos en marcha muy avanzados, Bilbao Barcelona, pronto, La Coruña, Barcelona. Es decir, ahora, a partir de ahora, digamos que cada año vamos a estar viendo puertos que se van a ir conectando, considerando ese horizonte de 2030. Sí, como os ha dicho en la introducción, que comentaba Vale, perfecto. Perdona, volviendo a la electrificación, efectivamente, en Barcelona, la primera terminal que lo va a tener va a ser la de MSC Cruceros. Bueno, MSC Cruceros, la terminal de MSC, perdón, que lo he dicho mal, y es también de Explora Journeys, que es compañía nuestra. Va a ser la primera y es un orgullo para nosotros. Esta terminal ahora mismo, estos días, cumple un año, y que seamos los primeros en tenerlo, bueno, pues es tal. También lo que quería comentar antes es que MSC es una compañía familiar, que creo que es algo muy importante y que tenemos mucha suerte de tenerlo, porque la familia realmente cree en un futuro. O sea, el dueño de la empresa, que es el señor Aponte dice, tenemos que dejar un mundo mejor a las nuevas generaciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues a través de 1000 cosas, ¿no? Entonces, por eso decía que nosotros no lo hacemos, que sé que no lo hacías por eso, Manolo, pero por cumplir la norma, sino que vemos realmente un futuro. O sea, sobre todo si realmente la flota la vais a poder redirigir a otros puertos y a otros territorios en los que sí hay un mayor porcentaje de lo que puede haber en España. Al final esto es un trabajo conjunto. Las autoridades están trabajando para electrificar y nosotros lo estamos apoyando. ¿Cuál es la suerte que tenemos? Que al ser una compañía privada,
de capital 100% privado, podemos hacer lo que queramos. ¿Y qué hacemos? Pues gastárnoslo en inversiones, no gastarlo, en invertirlo en la electrificación de los barcos y demás. Porque así sabemos que cuando lo público esté preparado, nosotros vamos a llegar y lo vamos a tener. Y en este punto también, porque muchas veces cuando estamos en foros y tal, lo que realmente ves es que la percepción desde fuera no es como tal, y realmente la industria... Es justo lo que os iba a preguntar, si vosotros que estáis en contacto con el cliente, tanto Santiago como tú, percibís, porque realmente la imagen no es esa. Y es un poco injusto, ¿no? Porque todo lo que ha comentado antes Alfredo, ¿no? O sea, esta industria está realmente haciendo una transición muy importante y está a la vanguardia de muchos otros sectores, incluso dentro del turístico sobre todo, ¿no? Pero incluso más allá. Y a mí me gusta mucho cuando Alfredo a veces también das un apunte donde dices, en cuanto a las emisiones, que el sector marítimo es un 3% de las emisiones y dentro del 3% del sector marítimo, solo una cuarta parte del 3% referente a las... 4% del 3%. O sea, el 0,12% del total de las emisiones. O sea, y entonces, porque a mí me pasa, yo no sé si a vosotros, hombre, los que estamos en la industria, ¿no? Los compañeros, amistades, vecinos incluso, ¿no? Que tienen esta percepción que decías, ¿no? Y es que los cruceros, porque claro, con las emisiones, y les dices, ostras, vamos al dato, ¿no? Y es que es completamente distinto, ¿no? Y sobre todo esa transición que la está liderando en muchos Santiago, aspectos. Cuando tú que estás con los clientes, por decirlo de alguna forma, ¿hay esa percepción y sobre todo, ¿se valora realmente el esfuerzo que se está haciendo por parte de la industria o realmente el cliente es ajeno a esa...? Hay de todo, ¿no?, en los clientes, pero sí que es verdad que mayoritariamente el cliente sí que percibe que efectivamente hay esta modernización y sobre todo estas ganas al final del turismo verde, ¿no? O sea, es decir, para nosotros también es sostenible adelantar la venta anticipada, es decir, porque cuanto lo hemos notado, o sea, nuestros clientes están reservando ya con 6 meses más de anticipación. ¿Eso qué implica? Pues ayuda tanto a las compañías como a los puertos para hacer un poco pues todo el plan, ¿no?, de las necesidades que se van a tener. Y eso parece que no, pero es muy importante. Al final el cliente se está beneficiando de esa venta anticipada con un mejor precio y al final va a tener mejores servicios, ¿no? Y eso también redunda también pues, a nivel de puertos, a nivel de escalas, etcétera, etcétera. Con lo cual el cliente sí percibe esa sostenibilidad y sobre todo por también el perfil del cliente, como hemos dicho antes, pues está cambiando. Entonces es un perfil ya pues más joven, ¿no? Y también es sostenible, pues como ahora viajan varias generaciones juntas, pues ocupan también el espacio más gente, con lo cual pues eso también es sostenible. Y también, por ejemplo, otro ejemplo también que tenemos claro, es la gente de los millennials, ¿no? Pues que esto sí que lo valoran mucho, o sea, ellos que vean un puntito verde... El público valora más eso. Lo valora bastante, o sea, porque yo creo que desde pequeños pues están ya un poco más educados y concienciados de los institutos, colegios, etcétera, en todo este tipo de tecnología, ¿no? Y la tecnología también, por supuesto, es fundamental. Con lo cual, al final, es que la sostenibilidad, como estamos viendo, es que es muy importante, pues, ¿no? Para por cerrar el capítulo de sostenibilidad. Quería un poco abundando en lo que comentaba Santiago. Nosotros, como podéis imaginar, hacemos estudios de cuál es la opinión con respecto a diferentes temas a todo en general a la población, tanto en España como fuera de España. Y es muy curioso, evidentemente no podemos esperar que todo el mundo sea un experto en tecnología medioambiental, pero la opinión sobre cuál es nuestro compromiso con el medio ambiente difiere enormemente entre aquellas personas que han hecho un crucero y aquellos que no lo han hecho. Podrán no entender de descarbonización, de tratamiento de aguas residuales o de potabilización. No sabrán, pero simplemente viendo cómo se gestiona un barco, cualquiera que haya estado a bordo y vea cómo es la limpieza, cómo todo funciona en orden, cómo todo está ordenado, cómo todo de alguna manera funciona como un reloj, puede fácilmente entender que se va a tratar el medio ambiente de una manera responsable. Quería puntualizar para cerrar el bloque, porque como tenemos todavía el otro gran bloque del que tenemos que hablar, que es el de producto y comercialización, porque cuando hablamos de sostenibilidad muchas veces tenemos la medioambiental en el foco, pero hay mucho más. Y además influye directamente en el negocio del momento en el que hay puertos que están recortando escalas por el impacto de esos flujos de turistas que se dan en algunos de ellos y que provocan picos de saturación en algún momento
y que tiene que ver mucho con esa inteligencia de mercado y ese conocimiento de esa previsión y demás. Pero hay otros aspectos en sostenibilidad que también influyen directamente. Hacer vuestros últimos apuntes. Te voy a hacer un apunte, Manolo, porque eso que dice la sostenibilidad, aquí hay una cosa muy importante también, y es en el tema de los itinerarios que hemos hablado, de destinos, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante que en aquellos destinos que ya se empiezan a ver que están masificados, pues desde Venecia, Dubrovnik, las islas griegas, etcétera, pues muchas veces es importante que las navieras, que los puertos, que las partes locales muestren otra variedad de puertos, de sitios, de otros lugares para visitar, que además eso lo acoge mejor también el cliente, porque así ya no tiene que repetir el itinerario, con lo cual es que es fundamental. Si es que hay un montón de sitios para que efectivamente poder ofrecer. Y esto, eso se dedica Virginia, esto ¿no? Es que eso, por eso que Virginia tiene un papel importantísimo. En España están empezando ya a tener más importancia, pues desde puertos como Bilbao, La Coruña, Cádiz, Málaga, Alicante, Valencia. Es decir, bueno, a mí un puerto que me encanta es el de Cartagena. Yo soy un forofo de Cartagena y es una maravilla, ¿no? Es espectacular. Pero que hay un montón de sitios de España, primero porque acercas el crucero al cliente, ¿no? Pero que es verdad que cuantos más destinos podamos tener y más salidas, pues mucho mejor, porque al final varías más, ¿no? Entonces, pero yo creo que eso ya en gran parte ya está pasando, por lo menos en nuestro país. Si tú miras las cifras de crecimiento que apuntabais, cuáles han sido las anualizadas, si vas puerto por puerto, verás que los crecimientos más importantes, por supuesto Canarias ha tenido un desarrollo enorme, pero no solamente Las Palmas o Santa Cruz, sino todas las islas, y luego los mayores crecimientos se están produciendo en puertos menos conocidos. Baleares no ha crecido, sí, Barcelona ha crecido algo, pero menos que la media, y sin embargo estamos viendo toda la ribera mediterránea, y por supuesto la Atlántica y Cantábrica, además de Canarias, que ha tenido crecimientos muy por encima del promedio de lo que pasa en nuestro país. Por no hablar otra vez de lo que ha supuesto y va a suponer que haya más puertos de embarque y desembarque. Yo, si me permites, Manuel, quería hacer una puntualización, algo que has comentado, que es el hablar de que se estaban imponiendo límites. Yo puedo hablar de lo que la parte que nos toca, que en España, pero no, lo que se está produciendo, o se ha producido concretamente en Palma recientemente, es un acuerdo voluntario entre las compañías de cruceros y el Gobierno balear para gestionar los flujos. Eso, evidentemente, ha provocado o ha producido que el crecimiento que ha tenido Palma en los últimos años en cruceros ha sido negativo, pero no ha sido una imposición por parte de las autoridades, sino como parte de la actitud, digamos, de responsabilidad por parte del sector ante una petición que yo en parte no considero justificada, y podemos hablar de eso, pero bueno, decir, bueno, pues vamos a hacer nuestra parte. Luego lo que nos hemos encontrado, por ejemplo, en el caso de Palma, es que los cruceros se han contraído un 15% con respecto a las cifras pre-COVID, cuando la totalidad del turismo ha crecido un 16, un 17%. Es decir, se ha demostrado que el sector de los cruceros no era responsable de esa saturación. Pero bueno, podemos hablar más en profundidad. Sí, Virginia y ahí voy elaborando un poco más con lo que dice Alfredo, porque realmente sí, o sea, si hablamos ahora de la gestión de flujos, esto para los destinos saturados, y ahí tú lo has dicho, porque esto es un reto, pero también es una oportunidad, o sea, en los destinos saturados hay muchísimos otros destinos que abrazan muchísimo el turismo y aún más los cruceros. O sea, que estamos hablando de, para las casuísticas, donde nos encontramos con destinos saturados no por la afluencia de los cruceros, sino por la totalidad de turismo que abarca, ¿no? Y esto es lo que nos pasa con los cruceros, que siempre decimos lo mismo, pero es que es la verdad. El crucero, al ser tan visible, al estar cerca de la ciudad, pues tiene esta percepción que decíamos al principio también, que la gente no puede valorar realmente, que es, pues bueno, la cantidad de miles de llegadas que tenemos por los aeropuertos y que sigue creciendo, ¿no? O trenes, pero claro, ese es el impacto visual que tienes y que, bueno, que es una realidad. Pero como un todo, porque es verdad, cruceros tiene, y en aquellos destinos que son saturados, que las compañías de cruceros siempre querrán seguir visitando, porque ahí está la parte de marketing de las compañías navieras, en donde pues el típico del Mediterráneo, en donde vas pues desde España a Francia, Italia, siempre va a estar, y siempre se querrá Barcelona, y siempre se querrá Palma de Mallorca, pues sí, las agencias como nosotros, ¿no? Sobre todo la parte que hacemos excursiones, nos tenemos que adaptar, tenemos que buscar soluciones,
conjuntamente con todos, con los entes, porque obviamente no es solo, pero nosotros somos como un poco el catalizador, ¿no? el que busca esa colaboración entre todos los entes para buscar una solución. Pero luego, no sé si lo hablaremos, porque a mí me parece muy importante lo que tú decías, en que esto es un reto para nuestros destinos, pero supone una oportunidad magnífica para otros correcto. y más cosas, o sea, es que hay muchas más oportunidades. La cuestión aquí es cómo abrazamos esta oportunidad de crecimiento, porque una cosa que tiene el sector de cruceros es que va a seguir creciendo. Eso es así, es committed, está asegurado, hay 80 barcos ya más que se van a construir en los siguientes años, con lo cual el crecimiento está asegurado. Y entonces, desde el punto de vista de España, queremos aprovecharnos de esta oportunidad, queremos realmente revisarlo, queremos gestionarlo, porque se puede gestionar, queremos ver cómo podemos maximizar el beneficio que nos puede aportar ello, o queremos tan solo limitar. Importante que creo que tiene que ver con el relato, lo decías tú antes, sobre la sostenibilidad real en esta industria, en este segmento, que va mucho más allá de la medioambiental, como decíamos, y que tú, Sofía, por ejemplo, si es un claro ejemplo en MSC, que no es solamente la contaminación, la descarbonización, la electrificación. Hay otros ámbitos en los que esta industria es ejemplar y que quizás poniéndose en valor de alguna forma podría ayudar a una mayor... ¿no? Yo creo que la sostenibilidad, se nos llena la boca de hablar de sostenibilidad medioambiental y siempre es, ay, no, la contaminación, y la sostenibilidad va mucho más allá. Un poco en línea con lo que decía Virginia ahora, pero haciendo referencia a la sostenibilidad, yo creo que en los destinos masificados es un reto, desde luego, pero también es una oportunidad, porque se nos olvida que somos la única industria que puede redirigir a las personas que tiene a donde ellos quieren. O sea, en Barcelona, por ejemplo. Gracias a compañías como la de Virginia, nosotros en Barcelona tenemos la opción de llevar a nuestros pasajeros a el Parque Güell, a la Sagrada Familia, pero también les podemos llevar a Montserrat, también les podemos llevar a hacer una cata de cava no sé dónde. Entonces así, trabajando conjuntamente, podemos diversificar. Eso otra industria no lo puede hacer, porque llega y hace lo que quiere, ¿no?, el propio pasajero. En Barcelona un ejemplo es, en lugar de dejarles a los pasajeros del Shuttle en Plaza Cataluña, hombre, pues les podemos dejar en el Paseo San Juan, ¿no? O sea, eso se puede trabajar y creo que eso es una necesidad. Pero, volviendo a la sostenibilidad y que el flujo de pasajeros tiene que ser sostenible, ¿no?, aparte de medioambiental es esto, mi punto de vista es que la sostenibilidad también es cuidar los destinos a los que vas, hacer una serie de excursiones que ayuden, ¿no?, a ese destino, cuidar a tus tripulantes, porque no nos olvidemos que tenemos tripulantes, en nuestro caso, miles por el mundo, que viven en el barco 6, 7, 8 meses y les tienes que cuidar, ¿no? Eso también es sostenibilidad. Tú como empresa tendrás que cuidar a todos tus empleados. Y en el caso de los cruceros, más porque viven allí. Si puedo puntualizar un poco más en esto, porque es verdad, has comentado una cosa que incluso si puedo abordar un poco más, que es muy distinta a cualquier otro segmento dentro del turismo. Los cruceros lo que tienen es que hay una planificación como lo que no tiene cualquier otro segmento. Y entonces nosotros sabemos mínimo a un año, porque incluso ya hablamos de 2, incluso llevamos para atrás temporadas, en donde ya tenemos el conocimiento de los itinerarios. Al saber sabes los itinerarios y ya sabes cuándo llegada y salida también de la escala. Nosotros contamos con, a través de nuestros sistemas también, la data de cuántos pasajeros fueron en excursión y a dónde fueron, ¿no? Y entonces ver la capacidad, qué tipo de restricciones tienes ahora, entonces cómo puedes redirigir. O sea, lo que hacemos ahí, porque lo que intentamos también, ya que hay muchas compañías que también están incrementando en capacidad, como decías antes, ¿no?, pues cómo podemos abrazar esa capacidad extra que pueda llegar al destino, redistribuyendo hacia otras zonas, como decías, pero esa capacidad de planificación no existe en los otros, y a veces parece incluso como que se le castiga y todo, ¿no?, al segmento cruceros. Mucho de ello tiene, de lo que estás diciendo, al final, y de lo que están diciendo todos, enlaza con el cliente, porque ese cliente tiene unos gustos, le puedes direccionar de alguna forma, pero tiene unos gustos. Al final es el cliente el que manda casi, porque si no tenemos clientes... Bueno, correcto, y puedes intentar dirigirle, ¿no? pero al final, cuando quieren ir a un sitio, pues ese es el sitio al que quieren ir, y si no se lo das, pues la satisfacción está claro que se penaliza. Pero vamos a entrar ahora, si os parece, entonces en ese apartado, ¿vale?, más de producto, más de cliente, pero lo vamos a hacer después de la pausa, esa pausa publicitaria que iniciamos primero con la píldora legal, la que nos trae Alberto San Juan, el abogado de Buades, que nos va a hablar de presupuestos y del seguimiento de los contratos de gestión hotelera.
Un tema especialmente sensible en los Hotel Management Agreement, también conocidos como HMA o contratos de gestión hotelera, es el relativo a los presupuestos operativos y de capital, y cómo su aprobación puede convertirse en el verdadero campo de batalla entre propietario y gestor. En un HMA, el gestor dirige la operación diaria, pero no es quien asume el riesgo directo a nivel económico. Ese riesgo recae en el propietario. Por eso, los presupuestos anuales son la principal herramienta de control que tiene para asegurarse el propietario de que el hotel se gestione de forma eficiente y alineada con los objetivos de rentabilidad. El problema surge cuando los intereses divergen. El gestor suele tender a reforzar estándares de marca, invertir en departamentos clave o mantener niveles de personal que garanticen calidad y reputación. Por el contrario, el propietario puede priorizar la rentabilidad a corto y medio plazo y una contención en el gasto. La clave jurídica está en cómo se articula la aprobación del presupuesto. Si se exige la aprobación expresa del propietario, el gestor puede quedar limitado en su capacidad de actuar con agilidad. Si por el contrario el presupuesto se considera aprobado por silencio o solo puede rechazarse por causas razonables, entonces el poder real se inclina hacia el gestor. Otro elemento clave en esta materia son los performance tests, es decir, los mecanismos que permiten al propietario evaluar si el gestor está cumpliendo o no con los resultados mínimos esperados. Suele combinar indicadores financieros que permiten medir la performance del gestor. La dificultad está en conocer y fijar esos objetivos porque pueden resultar demasiado exigentes para el gestor, quedando éste injustamente expuesto. Pero si son demasiado laxos, el propietario pierde capacidad real de presión. Además, la pandemia nos enseñó que estos tests deben incorporar excepciones por fuerza mayor, reformas o circunstancias extraordinarias, porque de lo contrario se vuelven injustos o incluso inaplicables. En definitiva, detrás de un presupuesto y de un performance test no solo hay cifras, está la distribución real del poder en un HMA. Lo que se negocia en estas cláusulas determina quién marca el ritmo operativo, cómo se equilibra el riesgo entre las partes y qué nivel de control real tiene el propietario sobre la gestión del activo. Seguimos en Hostel Tour Televisión, esta tertulia en la que estamos profundizando en el segmento de los cruceros, pero antes de seguir con esa interesante tertulia vamos a escuchar una de las dos píldoras de datos que tenemos. La primera es la que nos trae Javier Soriano, el CEO de Gonetics, que nos va a hablar de la evolución de los hoteles de 4 estrellas superior y 5 estrellas. Hola, ¿qué tal? Hoy queremos repasar la evolución para una tipología de producto como son los hoteles de 4 estrellas superior y 5 estrellas. Hemos centrado el análisis en la evolución y la tendencia de las reservas en base a dos particularidades: tipología de habitación y su impacto en ADR general. Tipología de habitación. Se mantiene un comportamiento ya visto con anterioridad, y es el buen reposicionamiento de habitaciones de gama superior que en este perfil de hotel y cliente siguen teniendo un impacto muy positivo. Tipologías con una característica superior tienen un mejor rendimiento para este perfil de cliente. Es de esta forma que saltamos a las mejoras en la ADR general, ya que esta particularidad en las mencionadas habitaciones de categoría superior estamos viendo impactos de hasta casi el 5% en ADR general del hotel, más todos los extras derivados que tiene este tipo de reservas. También muy relevante, la gestión de eventos corporativos, que en este perfil seguirán siendo un driver clave en los aumentos mencionados. Para acabar, destacar impactos en mercados que no son principales, como son el austriaco o el suizo, donde vemos cómo van absorbiendo mayores rendimientos de ADR, algo para tener en cuenta dentro de estrategias y oportunidades de diversificación. Es sin duda un perfil de producto a seguir controlando por su impacto positivo y por la generación de ingresos extra. Una vez más, un placer compartir datos con todos vosotros. Pues gracias a Javier y ahora vamos con Camila. Camila Pérez, ella es la Product Director de Travelgate X y nos va a hablar de las reservas de verano hacia España. Hola, hoy en Travelgate analizamos quién es quién este verano 2026. Si miramos de dónde vienen las reservas hacia España, el panorama es muy revelador. El mercado español lidera con fuerza el volumen, representando el 52% de las reservas totales. Eso sí, es el perfil que más espera para decidirse, ya que solo el 12% de sus ventas están aseguradas a día de hoy. En el otro extremo están los británicos, son el 19% del total, pero ya tienen el 39% de sus reservas cerradas.
En cuanto al crecimiento, Portugal destaca con un aumento del 58% respecto al año pasado. El mercado alemán también crece con fuerza, un 35%, mientras que los franceses mantienen un ritmo constante con un incremento del 17%. Al cruzar el gasto con la antelación, rompemos un mito del sector. Quien reserva antes no busca solo el ahorro, sino que busca asegurar la calidad. Los datos demuestran que los mercados que más pagan por noche son, precisamente, los que antes reservan. La explicación es directa. Al planificar con meses de margen, estos viajeros bloquean las mejores habitaciones y las categorías superiores antes de que se agoten y su precio suba aún más. El mercado portugués lidera este comportamiento con el gasto por noche más alto, 240 euros. Le siguen los británicos con una media de 202 euros y récords de alteración de 111 días. En las estancias también hay contrastes. Los españoles apostamos por la agilidad de las escapadas de 3,5 noches, mientras que británicos, portugueses y franceses aseguran vacaciones largas de más de 5 noches. El turista alemán se queda en un punto medio, con 4,7 noches y un precio de 177 euros. En definitiva, el mercado nacional es el motor que garantiza la ocupación de nuestros destinos, mientras que el internacional permite optimizar el valor de la temporada gracias a su gran antelación. Muchas gracias. Pues seguimos en Hostel Tour Televisión analizando en profundidad todo lo que nos da el tiempo limitado de la tertulia, el segmento La industria de los cruceros. Lo hemos hecho en este primer bloque profundizando un poquito en todo lo que tiene que ver con los retos macro que tiene esta industria, sobre todo a nivel de sostenibilidad, gestión de destinos. Ahora vamos a la parte de producto, en la que tú ya, Santiago, en tu primera intervención ya apuntabas algunas cuestiones. Es una industria muy sana, muy robusta, por lo que hemos podido ver: crecimiento de flota, crecimiento de demanda, crecimiento de puertos de destino, y todo responde a un interés creciente por parte del cliente, que además se va segmentando y especializando cada vez más. Pues sí, la verdad es que esto que estamos hablando es fundamental. Cada vez el cliente es más especialista, quiere tener más tipos de producto, no solo los cruceros grandes, pequeños, de lujo, de expediciones. Cada vez hay muchos más barcos más especialistas. Tenemos también la parte de los fluviales, que es una parte también importante. En el lujo pues hay una gran variedad. Bueno, aquí para nosotros, tanto MSC como Explora, es muy importante para nosotros porque es una gran compañía y el producto es de altísima calidad. Es muy importante que es un producto con muchísima satisfacción, o sea que el nivel del NPS es altísimo, con lo cual el cliente pues esto lo percibe. Entonces es un producto muy demandado y que está creciendo. Para nosotros es un punto también alternativo pues a los paquetes convencionales tradicionales o incluso a las costas, pero va más allá. Es que lo que estamos vendiendo de paquetes también importantes al Caribe, etcétera, etcétera, se puede vender también el crucero. Estamos notando también como destinos como Japón, por ejemplo, es que ya se están vendiendo clientes para que quieren ir a hacer el crucero, con lo cual es que es un producto que cuadra perfectamente con las agencias de viajes. Por eso las agencias de viajes son muy importantes, la formación de la gente para que se lo explique al cliente. Es verdad que el cliente ya viene bastante con mucha información, etcétera. Es un producto también más generoso en la comisión, ¿verdad? En la comisión, pues ya sé, también es un producto también, como te decía, pues con unos precios más atractivos y más altos, entonces pues eso ayuda también a favorecer. ¿Qué índice de repetición tiene el cliente Pues en nuestra marca más o menos estamos en un 30%. O sea que desde todo lo que estamos vendiendo de cruceristas, pues repite un 30%, con lo cual esto es muy, muy significativo. Pero hay otro dato más importante, y es que clientes que hacen viajes de larga distancia, pues casi el 80%, el 86% tiene interés por los cruceros, con lo cual cliente que está haciendo un viaje de larga distancia está pensando, pues voy a hacer otro crucero, ¿no? Con lo cual esto nos va a favorecer que en los próximos años el crecimiento de los cruceros va a ser altísimo. O sea, ahora profundizaremos un poquito también en cómo ese cliente repetidor va evolucionando a sí mismo también con el tipo de crucero, ¿no? Y el tipo de actividades que ir haciendo. A ver a lo que nos da tiempo. Sofía. Sí, bueno, ¿vuestro cliente? En nuestro cliente. Bueno, vuestros clientes, porque tenéis la MSC, pero luego también Explora. Tenemos MSC Cruceros, que es la naviera contemporánea que llamamos, y Explora Journeys, que es la naviera de lujo. Al final, nosotros, como decía antes, somos una empresa familiar y nuestro principal cliente son familias. Como comentaba antes Santiago, notamos muchísimo un aumento en viajes intergeneracionales, que eso en los últimos años está siendo un boom y hay una demanda. El abuelo que se lleva a toda la familia. Claro, no, y el abuelo o el padre que dice le voy a llevar también a mi padre para que vaya con su nieto, o sea, y que disfrutan mucho del viaje, porque al final el crucero es un sitio en el que cada uno puede disfrutar de una manera diferente.
Bueno, nos olvidemos de los singles también, que bueno, claro. ya empiezan a viajar. De hecho, hay y ya cruceros solo para singles. No, o sea y en las navieras se adaptan también a tener tarifas especiales para ellos. De hecho, hay algún barco que tenemos incluso camarotes, MSC Meraviglia tiene camarotes single. Por eso. Entonces, bueno, sí, nos vamos adaptando a eso, pero es verdad que las familias siguen siendo nuestro gran público. También tenemos mucha luna de miel y repiten. El que prueba repite, y yo tengo constatado, porque dice Santiago un 30%, yo diría que es más. Lo que pasa que es verdad que a nivel MSC Cruceros no es lo mismo que repitan en la misma naviera que repitan luego en otras, que es muy habitual, pues probar una. Normalmente pruebas y si te gusta repites en la misma, otro itinerario, otro barco diferente, pero también cambias. ¿No? Oye, ¿y por qué no? Pues a nosotros mismos tenemos gente dentro de MSC Cruceros, tenemos MSC Yacht Club, que es la parte de lujo dentro del barco, es lo que llamamos un yate dentro de un barco de crucero, que tiene mayordomo y demás. Entonces, este perfil de pasajero, de cliente, salta a Explora Journeys, que es la nuestra de lujo, lo prueba y luego... Bueno, puedes repetir MSC, pero ya te digo que el que prueba es difícil bajar, ¿no? O el que prueba MSC Yacht Club, es que es un nivel, una maravilla que... El nivel de satisfacción es tremendo y fíjate, hay una cosa, un dato curioso que hemos notado muchísimo, sobre todo en España, que antes se concentraba la venta en los meses estivales, pues de mayo a octubre, y sin embargo ahora, por la desestacionalización, se ha notado un montón. O sea, ya la gente ya también viaja en septiembre, viaja en octubre, viaja en noviembre, viaja en diciembre. Se incluye de alguna forma el crucero en esas escapadas. Exactamente, en esas escapadas, en esas pues vacaciones de Navidad. O sea, y yo he tenido recientemente un compañero que se fue en Navidades y le pregunté, oye, ¿pero tú por qué te vas a Navidades en un barco? Y dice, porque es una maravilla, te evitas de las compras, te dan toda la comida hecha, no tienes que ir al supermercado, no tienes peleas, tienes la comida. Digo, oye, pues miraos y dice, oye, ha sido fantástico, me fui con mis hijos y mi mujer, mis hijos estaban encantados y la verdad que es un producto pues que te dice, anda, es que en Navidad eso no, pues es súper atractivo. Que la hipersegmentación en la industria del crucero y que luego también, de alguna forma, acaba llegando al destino donde también ese cliente más especialista, como decía él, tiene una experiencia en el destino ya mucho más evolucionada, ¿no? Tanto en actividades como en zonas. Sí, lo mismo que hemos estado comentando para la tipología de cruceros que decimos, ¿no? Definimos como contemporáneo, premium o de lujo, expedición. Pues algo parecido está pasando también en las experiencias que realizamos fuera. Y esto ha ido evolucionando a demografías, que tú apuntabas también cómo está decreciendo, ¿no? La edad media. Y entonces empezamos a ver más actividades, ¿no? Más el soft adventure, todo esto está mucho más en auge, como también entonces vamos adaptando esa oferta dependiendo ese tipo de crucero. O en un mismo crucero, como indicabas, tenías incluso todos los diferentes segmentos. Y entonces sí, nos estamos adaptando demografía e incluso las tendencias, lo que se requiere, se busca más grupos pequeños, esa aventura, soft adventure digo, o sea, no, pues hay mucho de bicicleta, de salir de hiking y todo esto. Pero también se está buscando esa experiencia, ¿no? que conecta con la comunidad local. Con la comunidad local. Y eso es importante, porque esto también es ver cómo pues se está buscando esa diversificación hacia otras áreas, lugares, ese destino donde quizás esa economía, esa bodega pequeña o una finca tiene dificultades de poder llegar a esa naviera, cómo realmente, esto obviamente estamos hablando de grupos ya muy pequeñitos, pero cómo realmente pueden llegar hacia ellos y tener esa experiencia totalmente, pues mucho más auténtica. Pero entiendo que de alguna forma una de esas experiencias que es la gastronomía a bordo acaba también replicada en las experiencias de gastronomía que acaban siendo, ¿no? un claim importante eso está creciendo en el muchísimo, territorio. ¿no? Sí, las experiencias gastronómicas están creciendo muchísimo. Pero muchísimo. Ya no solo es algo que busquen las navieras más de lujo, no, las contemporáneas premium, hay mucho, y gastronomía lo puedes englobar también con bodegas, restaurante, ir a conocer Michelin, haces una combinación. Esto realmente está muy en auge, lleva ya unos años, no es nuevo de ahora, pero ves que realmente esa tendencia sigue y sigue y hay un interés en realmente pues probar la gastronomía local, descubrir. O sea, Alfredo, en vuestro caso, es verdad que tu visión es un poco superior en el sentido de que no es tan cercana al cliente, pero al final sí. O sea, al final los clientes son los que están modelando la industria de alguna forma y su relación con los territorios. Totalmente. Yo creo, bueno, un apunte importante también, vamos, estaba escuchando a Santiago y yo creo que lo que se ha producido en los últimos años en el mercado español es que se ha ido pareciendo al resto de los mercados. Antes éramos como una excepción, nuestra temporada era muy corta, muy dirigida a un único segmento, principalmente familias, y ahora pues,
digamos, el mercado español se empieza a parecer más a otros. Hay mercados, por ejemplo, como el alemán, que su récord de número de cruceristas no se produce en verano, se produce en invierno, cosa que a nosotros nos puede parecer extraño, pero bueno, y no llegaremos hasta eso, pero nos iremos pareciendo. También, por ejemplo, fenómenos que se van a empezar ya se empiezan a notar y se notarán más en el futuro, es, por ejemplo, fenómenos como lo que ocurre en Estados Unidos, que ya llevan más años el sector de los cruceros, lógicamente nació ahí, y lo que nos encontramos es niños que fueron a hacer un crucero hace 20 o 30 años con sus padres, ahora son adultos y están haciendo cruceros con su pareja o ya incluso con su propia familia. Es un producto que han incorporado de forma natural en todas las opciones a la hora de decidir dónde van de vacaciones. Y con respecto a los destinos, yo creo que tenemos también un reto muy específico, y es concretamente en España tenemos destinos que me atrevería a llamar maduros dentro del sector de los cruceros, como pueda ser Barcelona, como pueda ser Palma. Son destinos que muchos de sus visitantes ya los conocen, ya han estado 1, 2, 3 veces en Barcelona o en Palma, bien a bordo de un crucero o no a bordo de un crucero. Y el gran reto es cómo poderles ofrecer otras alternativas más allá de la Boquería, la Sagrada Familia o la Catedral en el caso de Palma. Es un reto evidentemente del sector de los cruceros, muy en primera persona de los turoperadores en los cuales se apoya, y que desde luego necesita colaboración por parte de las autoridades. Hemos dicho que el sector de los cruceros está organizado, se planifica, se conoce con antelación, pero sin embargo ese nivel de organización y de planificación no lo estamos encontrando en la parte de los en la administración pública, amigo, ahí tocas un tema delicado. Nos quedan 5 minutos y me gustaría introducir una cuestión ya para que la manejéis como queráis, que es el precio. Porque es cierto que el precio, al inicio del impacto de los cruceros en España, pues se manejó mucho por la parte baja, ¿no? Es decir, oye, se colocó ese producto y fue creciendo mucho con unos precios realmente sorprendentemente competitivos, pero ahora estamos en otra liga. ¿Sigue existiendo todavía ese crucero para tener la primera experiencia con unos precios tal? Y ahora bueno, voy a responder. ¿Y qué papel juega a día de hoy tanto por la parte alta como por la parte baja? Sí, yo creo que el precio es fundamental, por supuesto, pero hay que añadir al precio lo que recibes por eso. Es decir, es que yo creo que ya si tú quieres un precio muy económico, tienes la posibilidad de o comprarlo con mucha anticipación, o comprarlo en last minute, o comprar a lo mejor en vez de un crucero de 7 o de 12 noches, hacerlo de 5, de 4 o de 3, que hay mini cruceros, con lo cual tienes ese segmento de, oye, que puedes llegar a todas las carteras. Y no solo eso, sino que además es que cuando compras un crucero, tú te compras unas vacaciones en costa, en un hotel, al final es que tienes la pensión completa, es que tienes el ocio, tienes los musicales, tienes la diversión de tus hijos, tienes también las excursiones, o sea, es decir, es que al final eso te sale más barato, o sea, es decir, que al final el cliente es el que manda, ¿no? Y dice, oye, si yo me voy a este destino y me va a costar X dinero, si yo me voy al barco sé que si quiero no me gasto nada. Entonces es un precio cerrado, ¿no? De todo incluido, con las bebidas, con toda la diversión, etcétera, con el ocio. Entonces yo creo que eso es importante. Y precios, por supuesto, hay un abanico de precios desde arriba a abajo, etcétera, pero al final la calidad-precio y la satisfacción es uno de los productos estrella, por supuesto. Sofía, Virginia y Alfredo, os queda yo no tengo nada 4 minutos para todo. Lo ha dicho tal cual es, porque a eso se dedica, casualmente. Claro, casualmente. No, yo pienso exactamente lo mismo. Quiero decir, en el momento que en un barco te están dando de desayunar, comer, cenar, las bebidas, las excursiones, es que no se puede pedir menos. Quiero decir, en el momento COVID que mencionabas, Manolo, estaba muy por debajo de lo que debería ser. O sea, se hizo para aumentar la demanda que se necesitaba. Ahora se ha demostrado la calidad que te ofrece estas vacaciones y poco me parece lo que se paga. Y yo creo también ya es una percepción del pasado, eso del crucero es caro. O sea, lo que estamos diciendo sí, aquí es que se ha pasado totalmente. Ya, o sea, yo antes, no la... Antiguamente el crucero era algo como solo para un segmento de lujo, no sé qué, no. O sea, ya es otro producto más y que efectivamente está para todos los camarotes también, o sea, por supuesto, te puedes ir a un interior. Bueno, y la cantidad de oferta distinta que tienes a bordo, como has dicho. Sí. Y hay incluso los que prefieren los cruceros más tranquilos, como el que es imposible aburrirse, el que se aburre es porque quiere, ¿no? O sea, la oferta puedes elegir y los precios hay de todo tipo de precios. Si quieres encontrar cosas baratas, las hay, además, aprovechando el último minuto, las navieras también aprovechan esos. Tengo que decir que barato es todo. Antes, ¿no? O sea, barato es. Luego, un chollo es otra cosa. Con 15 días antes de la salida puedes encontrar cosas verdaderamente interesantes. ¿Cómo ha impactado en esa oferta así de
último minuto que estáis diciendo, la situación y el redireccionamiento de la flota que podía estar en Medio Oriente y demás hacia otras zonas más seguras. ¿Hay ofertas de bueno, última se hora? cambian, se buscan otros destinos, o sea que lo bueno que tienen las navieras es que enseguida pues este tipo de destinos se cambian y entonces al final el cliente se adapta, ¿no? O sea, ya volverá cuando pueda, ¿no? Pero que el cliente al final lo que está buscando si quiere una oferta la va a encontrar. Y yo creo que un tema importante es también que otra de las cosas que estamos viendo es una mayor segmentación. Antes la gente decía yo me voy de crucero y todo el mundo tenía una idea de lo que es un crucero. Ahora dices yo me voy de crucero y poco tiene que ver compañía A o compañía B, porque hay diferentes segmentos, desde el lujo hasta, evidentemente, o el barco A o el barco B en esa misma compañía. Y yo creo que por eso es muy importante el papel de la agencia de viajes, de esos asesores que son capaces de explicarte dentro incluso del segmento de lujo, pues la diferencia que puede haber entre un producto y otro, que bueno, el precio puede ser parecido, pero la experiencia que vas a recibir a bordo será extraordinaria, pero a lo mejor no es la que tú buscas exactamente. Y eso también es muy importante. Y en ese sentido, Sofía, el cliente, es una pregunta trampa para Santiago, ese cliente, porque además queda muy poco tiempo, ¿ese cliente fidelizado luego acaba siendo cliente directo? Como sí ocurre en hotelería, por ejemplo, de una forma mucho más habitual. Te lo voy a... ¿O acaba muchas veces? Te lo voy a contestar muy rápido. Nosotros a bordo de los barcos, luego tú, Santiago, dices, a bordo de los barcos tenemos una figura que se llama Future Cruise Consultant. El Future Cruise Consultant es el que cuando tú estás a bordo, te lo estás pasando pipa, te dice, oye, te está encantando, ¿por qué no te vas el año que viene? Yo te lo reservo, tal. Cuando un pasajero reserva a bordo con el Future Cruise Consultant y ha reservado con ellos se llevan la comisión igual. Exactamente. Con lo cual nos hace nuestro trabajo, cuando tiene el cliente caliente, está contento, nos parece fenomenal. Lo hacen casi todas las compañías. Y eso es maravilloso. Entonces, y además los planes de fidelización que tienen, etcétera, pues facilita también. No ocurre en otros casos. Nos hemos quedado sin tiempo, pero con muchísimos temas de los que hablar, como ocurre siempre en este programa. Pero bueno, así son las cosas. Santiago, Sofía, de verdad, Virginia y Alfredo, ha sido un placer teneros aquí esta noche profundizando lo que nos ha dejado el tiempo y la agenda. Nosotros nos despedimos. Aquí será hasta la próxima semana en Hostel Tour Televisión, donde vamos a abordar un tema que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos hablado hoy, como es la ciberseguridad, pero también importante en este negocio. Así que hasta entonces, buenas noches y muchas gracias por su atención.